¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Protocolo Ciencia. Les saluda con muchísimo gusto Yadira Castellán Rodríguez y los invito a que se queden con nosotros. El tema de hoy, la reforma hacendaria y sus implicaciones. Para ello me acompañan en el estudio Sergio Ramos Gómez, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Hidalgo, y José Antonio Hernández González, coordinador de la licenciatura en Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos. Y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar. En los últimos meses, la reforma hacendaria, tanto como otras reformas, han sido temas polémicos, pero queremos saber en qué consiste, en términos generales, esta reforma hacendaria. Bueno, obviamente, muchísimas gracias por la invitación, Yadira. La verdad, estamos muy orgullosos de esta invitación. Y lo que buscamos aquí nosotros en el Colegio de Contadores es difundir este tipo de noticias. La reforma hacendaria tiene sus antecedentes desde el 8 de septiembre del 2013, a raíz de que nuestro presidente Enrique Peña Nieto hace un comunicado que esta reforma, para efectos de entrar en 2014, pues ya no se va a necesitar un contador. Así lo establecía nuestro presidente. Pero efectivamente no se equivocó, tiene mucha razón. No se necesita de un contador, se necesita de 2 o 3 contadores más, un poquito para entenderle, y eso nos ha dado la parte de tener muchísimo trabajo con nuestros contribuyentes, con nuestros clientes, tratando de orientarlos y buscar la dignificación y la credibilidad de lo que nosotros hacemos en la profesión. La reforma hacendaria tiene sus vertientes desde la parte de la Ley de Ingresos de la Federación, en donde se establece los impuestos que el Estado va a recaudar, que va a cobrarnos y que tiene derecho, por términos legales, constitucionales, aquel contribuyente a que el que gana dinero cubra gastos necesarios para el mantenimiento del gasto público. De esa manera nos encontramos con contribuciones que a nadie nos gusta pagar. A nadie nos gusta, pero es una obligación el pagar. O sea, si bien es cierto no nos gusta pagar impuestos, es una obligación para contribuir. Nosotros necesitamos de mejores servicios, de mejores instalaciones médicas, mejores servicios de salud, de seguridad y mejores servicios de educación. Por lo tanto, tenemos que coadyuvar con el Estado a que de alguna manera se haga una reforma integral. ¿Qué quiere decir esto? Mejor recaudación, mejor pago de impuestos y que no todos los contribuyentes en un determinado momento salgan con saldo a favor, quitándoles esos dineros que van directamente a los servicios, ¿sí? Sino que hoy se tenga que pagar y se tenga que estimular una inversión para mejorar ese tipo de impuestos. Contador, le agradecemos que nos explique de manera clara, porque muchas veces estos temas son difíciles por entender, de tecnicismos también, entonces lo estamos entendiendo de una manera concreta, de una manera sencilla, y precisamente aunado a lo que nos dice, ¿qué cambios o qué beneficios económicos traerá consigo esta reforma? Bueno, muchas gracias de todas maneras por la invitación. Bueno, es una de las partes más polémicas. Se ha hablado de que va a tener beneficios para la sociedad y beneficios para el Estado. Hasta el momento aparentemente tenemos solo beneficios para el Estado. Muchos contribuyentes, como decía el contador Sergio, no han necesitado de un contador, y muchos, inclusive los que no lo tenían, se han visto en la necesidad de tenerlo. Eso implica que ha generado gastos en los contribuyentes. En este sentido, se generaron nuevos regímenes, por ejemplo el de incorporación fiscal, que va encaminado a recaudar impuestos de aquellas personas que se conocían de la economía informal, y hay un beneficio ahí para el Estado. Esas personas, pues obviamente ven mermado su ingreso, deben de cumplir la obligación, pero hay un sector de los contribuyentes que son el régimen de pequeños contribuyentes antes de la reforma, que pagaban sobre una cuota fija, dependiendo de sus ingresos anuales. Hoy cambian su forma de tributar y tienen un alza en la contribución a pagar. En ese sentido, bueno, también falta mucho que hacer, sobre todo en la parte de lo que se conoce como contribuyentes cautivos, sobre todo la base asalariada. Hago una reflexión rápida en ese sentido. Tenemos personas por honorarios que se dedican a la actividad profesional y pueden deducir sus gastos.
cosa que no puede hacer un asalariado. Entonces ahí hay un poquito de injusticia tributaria. Entonces esa parte es la que falta que trabajar para tener realmente un beneficio económico. Esos beneficios económicos que debería tener la reforma hacendaria deberían verse reflejados en el gasto. Es decir, si hay un beneficio económico para el contribuyente, pues obviamente tendrá más disponibilidad para el gasto y el consumo. Y esa debería ser la idea que debe tener la reforma hacendaria, impulsar la productividad que hasta el momento no se ha visto. Esperemos que con los cambios que se vayan implementando poco a poco, como la contabilidad electrónica, que ese es un tema igual que va a implicarle gastos a los contribuyentes, pueda revertirse en una ganancia, cosa que esperamos ocurra. Ahora bien, hablando de contribuyentes y adscritos al SAT, ¿qué cambios hay en los impuestos y cómo se llegó a la conclusión de ajustarlos de cierta manera? Sí, yo diré, mire, la situación es la siguiente, hay muchos cambios en las contribuciones. Las contribuciones no solamente son impuestos, no únicamente son impuestos, sino también tenemos derechos, aportaciones de seguridad social, entre otras. Sin embargo, la más llamativa para el fisco federal, la recaudación, se centra en cuestiones de impuestos. ¿Cuáles son estas implicaciones? En IVA, una tasa en zona fronteriza del 16%. Anteriormente estaba en 11%. Hoy todo territorio nacional paga un IVA o una tasa del 16%. En Código Fiscal de la Federación, que es el que controla nuestros impuestos, es de que hoy en día no se necesita ser un contribuyente cautivo, porque el hecho de que usted no tenga un negocio, pero tenga una CUR, la CUR hoy se controla en base a la cédula fiscal. Una CUR, si usted tiene la clave CUR, como todo ser humano mexicano nacido en territorio nacional, nace y ya tiene una CUR asignada, es el control del SAT. Si usted va a abrir una cuenta bancaria, hoy esa cuenta bancaria ya está fiscalizada. Entonces, en ese momento, el hecho de que usted obtenga ingresos y no pague impuestos, el fisco ya lo sabe automáticamente. Esa es una razón por la cual se debe de tener mucho cuidado con las cuentas bancarias, con las tarjetas de crédito que se pagan en efectivo, porque de alguna manera si usted paga un servicio y lo hace en efectivo, el fisco le va a señalar de dónde obtiene ese ingreso para pagarlo. Claro. Esa es una de las situaciones. Entonces, hoy en día, si usted va a abrir una cuenta bancaria, lo que le van a pedir principalmente es la CUR. No le van a pedir su RFC, con la CUR lo van a tener controlado, pero sin embargo, su domicilio va a ser el domicilio fiscal y ahí le van a llegar sus notificaciones. Esa es una. Por el otro lado, otra implicación que tiene el Código Fiscal es que si usted es contribuyente, usted tiene un buzón tributario. Ese buzón tributario quiere decir que ya no se necesita que vayan a su domicilio. Usted tiene un expediente dentro del SAT en donde le notifican vía correo electrónico que usted tiene una multa, una sanción y demás. Ya el SAT ya no le necesita ir a tocar a su puerta. Le va a mandar una notificación y le dice que está multado. Las personas físicas pueden pagar hasta 35% del impuesto. Las personas morales pueden pagar hasta 30% del impuesto sobre las utilidades en su momento. Se aumentó a los chicles, a las mascotas, un impuesto especial sobre producción y servicio, a las bebidas refrescantes en su momento, ¿sí? Entonces, la verdadera reforma fiscal se va a ver, de alguna manera, repercutida cuando el próximo año 2015, personas morales paguen su impuesto en marzo del 2015 correspondiente a 2014 y las personas físicas en abril paguen fuertemente impuestos. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Eso es en términos generales los impuestos de alguna manera. Hay muchísimas cosas que ya no se van a poder deducir, por lo tanto hay que pagar más impuestos. Bien, pues les pido que no se vayan porque al regresar hablaremos del buzón tributario que hizo mención, pero ahondaremos más de la reforma hacendaria al regresar de esta breve pausa. No se vayan, esto es Protocolo Ciencia. Experimenta la ciencia de lo cotidiano. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Fusión IQ. Materia gris. La ciencia desde otra perspectiva. Síguenos por Facebook y Twitter. Garza Ciencia.
análisis y explicación, temas de tu interés. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Protocolo Ciencia. Enlazados con la ciencia. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Red Universitaria de Divulgación Científica. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Protocolo Ciencia. Tenemos más preguntas para los contadores. ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas empresas, las pymes? ¿Estarán estas adscritas al mismo régimen o qué es lo que cambiaría en ellas? Bueno, aquí tenemos un detalle de definición. Se puede considerar una pyme desde el punto de vista de su personal, desde su capacidad productiva o desde sus ingresos. Para el Servicio de Administración Tributaria cambia la configuración precisamente en sus ingresos. Anteriormente estábamos hablando que la cifra mágica eran 2 millones de pesos para considerar a una persona, en el caso físico, pequeño o mediana. En el término de personas morales no existía o no existe todavía esa definición. Sin embargo, partiendo de la concepción tradicional, vamos a tener una extensa problemática. ¿A qué me refiero? A que las pymes desafortunadamente tienen dos problemas muy serios en este país. Primero, la falta de profesionalización en su administración y la falta de tecnificación en la misma. Eso les va a llevar a tener una serie de problemas de incumplimiento pleno, de no tener una administración detallada de sus flujos de efectivo. Y entonces puede ocurrir el caso de que cambien de un régimen de incorporación fiscal a un régimen general que no debiera ser, porque no tienen la información plena. Entonces, las pymes deben tener mucho cuidado en ese sentido, de tecnificarse y profesionalizar su administración para no cometer errores. Sobre todo deben estar muy pendientes de las notificaciones que haga el Servicio de Administración Tributaria, porque un error puede ser muy costoso. Hablando, por ejemplo, en las cuestiones de seguridad social, es bien sabido que los capitales constitutivos por un error administrativo, que normalmente se pueden llevar a la quiebra a una pequeña empresa, porque todavía las multas, tanto en un lado como en otro, se manejan en salarios mínimos y en cantidades sustanciosas, ¿no? Por eso igual también está el debate en salarios mínimos. Las pequeñas y medianas empresas también tienen una opción de oportunidad, porque muchas de aquellas pequeñas y medianas empresas que no estaban facturando adecuadamente, hoy tienen la oportunidad de hacerlo a través del medio electrónico y allegarse de nuevos mercados. Esta es una ventana de oportunidad para ellas para crecer, no solo en la parte fiscal, sino en la parte comercial y de expansión. Ellos deben verlo en ese sentido. Bien, regresando al tema del buzón tributario, ¿qué implicaciones legales y técnicas tendrá este? Bueno, Hacienda, en este caso Yadira, lo que está pretendiendo hacer es notificar vía correo electrónico, lo cual desde nuestra Constitución es inconstitucional. O sea, no es un tema legal, porque el artículo 16 establece que nadie podrá ser molestado en su persona, en su domicilio, papeles y demás. No hay algo establecido, hay alguna cuestión de defensa que se puede obtener en ese sentido. Sin embargo, no tardará y se modificará las leyes para que se le dé entrada. Sin embargo, para efectos fiscales, hoy el buzón tributario es una realidad. El buzón tributario es un expediente que tiene usted como contribuyente cautivo dentro del Servicio de Administración Tributaria a efectos de que ahí le lleguen todas sus notificaciones de alguna multa, de alguna sanción, de alguna información y que le lleguen sus comprobantes fiscales digitales. Hoy en día usted va a solicitar una factura, lo que hoy es un comprobante fiscal digital, y le mandan el archivo XLM a Hacienda. Antes de llegarle a usted, a su expediente le llega y Hacienda ya sabe que usted compró o ya sabe que usted vendió. Van a tener las compras y las ventas y por diferencia le van a determinar un impuesto relativamente. Entonces Hacienda ya va a saber qué es lo que va a pagar. Otra de las implicaciones en el buzón tributario es que le puede notificar a usted vía buzón tributario, abra el buzón o no lo abra de acuerdo a las leyes fiscales, establece que usted se da por notificado al tercer día siguiente, o sea, al cuarto día hábil. Eso es ilegal, constitucionalmente hablando, mas no se puede hacer de alguna manera de forma legal. Habrá contribuyentes que no lo peleen en un tribunal y que tal vez
por no defender y no aplicar ese derecho, no lo ganen. Sin embargo, no todo mundo está preparado para la cuestión tecnológica, como bien lo decía el maestro. ¿Por qué? Porque muchos podemos tener en la ciudad una computadora y muchos podemos tenerla pero no saberla utilizar. Muchas veces nos vamos con las redes sociales o con el correo electrónico, menos un buzón tributario en un momento dado, que no es complejo utilizarlo, pero sí que lleva sus implicaciones. Aquí lo que basta decir también es que hay que tener siempre, así como tenemos obligaciones y no las conocemos, también tenemos derechos, pero que también los desconocemos. Eso habría que analizarlo muy a fondo y detenidamente. Bien, ¿cómo funcionará la reforma hacendaria en conjunto con la reforma energética? Bueno, uno de los principales temas que se ha hablado en la recaudación durante muchísimos años es que el ingreso del Estado es petrolizado, es decir, que la gran parte del presupuesto viene de los ingresos petroleros. En ese sentido, pues, hoy se busca, o el Estado busca, sacar buena parte de ese presupuesto obtenido del petróleo. Por eso tienen ahora los contratos que están en boga por los medios en los cuales se va a explotar el petróleo, en los contratos de participación en los que el Estado se puede asociar con particulares. Eso va a tener un detalle muy importante. Conforme se vaya retirando el ingreso petrolero a las arcas del Estado, se va a ir fortaleciendo el sistema de fiscalización. Es decir, si antes tenía yo un ingreso total de 100 pesos, de los cuales 80 venían del petróleo y 20 de la recaudación, y para dentro de 5 años van a ser 50-50, el Estado debe garantizar que los 50 que recaude de la sociedad sigan siendo esos 50. Entonces los procesos de fiscalización se van a ir haciendo cada vez más y más y más estrictos. Entonces el Estado va a buscar depender menos del petróleo. ¿Es bueno? En parte sí. ¿Por qué? Porque el petróleo se basa en el precio de oferta y demanda internacional. Es decir, si de repente un país, como puede ser Venezuela, que es alto productor, como pueden ser los Emiratos Árabes, que también son altos productores, o los mismos Estados Unidos, en un momento dado sueltan una oferta excesiva al mercado de petróleo, el precio va a descender, por lo tanto los ingresos del Estado van a caer. En un momento dado ha ocurrido en el pasado que se contrae la oferta del petróleo y el precio sube, es cuando ha habido los famosos excedentes petroleros. Pero hoy esperan, conforme a todo este proceso, ir sacando del presupuesto el ingreso petrolero. Un último detalle ahí, no están definidas las reglas con tal claridad para saber qué va a ocurrir con el ingreso petrolero. Hoy se tiene en boga 3 comisiones que van a manejar este ingreso. No se tiene muy claro cómo lo van a hacer y esa es la parte detallosa de todo eso. Entonces hay que tener cuidado en lo que vamos a estar viendo en la reforma financiera también. ¿Por qué? Porque es un conjunto de 3 reformas que buscan mover a la economía del país. Por un lado, la financiera busca darle acceso a crédito a aquellas personas que no lo tienen, inclusión financiera, con la cual busque tener competitividad y pueda haber apoyo a aquellas personas que quieran emprender o tener negocios. A la vez, los voy a recaudar más. Por lo tanto, puedo salirme de la parte petrolera como está. Ahí hay un riesgo muy grande. Como toda ley y como toda normatividad, tiene lagunas. Conforme se vayan encontrando las lagunas, vamos a tener fuga de ingresos y vamos a tener reformas legales. Se comprometió por parte del presidente no tener grandes reformas ya en la parte fiscal, pero consideramos que sí va a tener que hacerlas. ¿Por qué? Porque hay lagunas en la misma norma. Entonces, la parte petrolera va a ser muy importante todavía para el Estado, porque todavía van a tardar como 5 o 6 años en que va a tener que seguir generando recursos para subsanar el presupuesto. Ahí la importancia también de nosotros como ciudadanos informarnos de todas las reformas y todos estos cambios a las leyes, porque por supuesto tienen implicaciones sobre nosotros. A manera de conclusión, ¿algo más que desee agregar? Sí, gracias. Mire, nada más consideramos que el contribuyente que busque siempre conocer sus derechos. Eso es muy importante. Y sobre todo,
que conozca de sus obligaciones para no tener problemas. Eso es fundamental. Eso es una clave simétrica que le pueda permitir tomar en consideración. Que contrate buenos profesionistas, contadores profesionales, abogados profesionales, para que tenga buenos asesores comerciales. Y de esta manera no se trata de evadir impuestos, se trata de contribuir al gasto público para que tengamos un mejor Hidalgo y un mejor país. Eso sería todo. Bien, pues así llegamos al final de su programa Protocolo Ciencia. Se despide de ustedes Yadira Castellán Rodríguez, no sin antes agradecerles su atención y a los expertos por su participación. Hasta la próxima.